Bienvenidos al curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Nos encontramos en el módulo 4 que lleva por título Los problemas del medio rural y en la sesión de hoy vamos a ver la lección 4.4 que lleva por título La cooperación internacional. Esta lección tiene dos objetivos. En primer lugar, queremos determinar el alcance de los problemas de desarrollo y pobreza en el medio rural, en particular en los países de desarrollo, y en segundo lugar, identificar los mecanismos de la cooperación para combatirlos. Bien, la primera idea importante de este tema es que la pobreza en el mundo es sobre todo un tema rural. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales del mundo vive el 48% de la población, pero en las zonas rurales del mundo están aproximadamente el 75% de los pobres que hay en el mundo. Los pobres rurales son normalmente pequeños campesinos que viven de la agricultura y que en muchos países este porcentaje de pobres en las zonas rurales es mayoritario. No solamente la pobreza es un problema económico, es también un problema de falta de oportunidades. De hecho, la mayor parte de los niños sin escolarizar que hay en el mundo, el 80%, se encuentran en zonas rurales, y también en zonas rurales se encuentran la mayor parte de los analfabetos que hay en el mundo, aproximadamente 800 millones. El problema de la pobreza es un problema que no está distribuido de forma igual desde el punto de vista territorial. Se concentra sobre todo en el África subsahariana y en Asia. En particular hay 4 países que son Bangladesh, China, India e Indonesia, donde se encuentran el 75% de los pobres rurales que hay en el mundo. ¿Por qué esta elevada incidencia de la pobreza en el medio rural vinculado a la agricultura? Las razones son numerosas, pero podríamos citar como más importantes la baja productividad de la tierra y del ganado, la escasa diversificación de los cultivos y por tanto el elevado riesgo, la escasez de capital físico, la ausencia de una cadena de distribución y una cadena de valor bien organizada. La cadena suele ser larga y con poco poder para los agricultores, la baja calidad de los productos, la inadecuación de muchas políticas públicas, la falta de infraestructuras, de carreteras, de caminos, de electrificación y también de almacenamiento, la baja organización de los agricultores y los bajos niveles de formación. Bien, ante esta situación, ¿qué puede hacer la cooperación internacional? Antes de responder a la pregunta es necesario que tengamos algunas nociones de qué es la cooperación internacional. En general, cuando hablamos de cooperación internacional nos referimos al conjunto de mecanismos por los cuales los países ricos o los llamados países desarrollados transfieren recursos de distinta índole a los países en desarrollo. ¿Qué cubre? Pues en una visión o en una acepción amplia, la cooperación internacional puede incluir elementos de ayuda, de inversión directa, de comercio, de migraciones y de cualquier otro tipo de transferencias que permitan a los países en desarrollo mejorar sus niveles de renta y de vida. El instrumento de cooperación internacional más conocido es el denominado o la denominada ayuda oficial al desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo, a su vez, es un conjunto de herramientas e instrumentos en los que podemos encontrar la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria, la asistencia técnica, la ayuda a programas generales y la ayuda a proyectos particulares. Para que una transferencia de cualquiera de estos tipos pueda considerarse ayuda oficial al desarrollo, debe cumplir 4 condiciones o 4 características. La primera es que la fuente donante sea una fuente pública, que el beneficiario sea un país en desarrollo, que el objetivo sea el desarrollo y que haya un elemento de concesionalidad, que haya una parte importante de donación, que incluso está estipulado un porcentaje en los préstamos y este porcentaje es del 25%. Y hay distintas formas de clasificar la ayuda oficial al desarrollo, además de las condiciones y características que ya hemos enunciado. Hay una forma de clasificarla entre privada y pública, bilateral o multilateral, reembolsable o no reembolsable, etc. ¿Qué puede hacer la cooperación internacional para aliviar la situación de la pobreza en el medio rural? En primer lugar, tenemos que señalar que la pobreza en el medio rural está muy asociada con la falta de desarrollo agrícola y con los problemas del hambre. Por tanto, casi todos los programas de cooperación internacional que luchan contra la pobreza en el medio rural son también programas que incluyen una parte importante de desarrollo agrícola y de lucha contra la pobreza.
Aunque cada país y cada institución puede establecer y puede diseñar su propio programa, hay un marco general que en la actualidad es el que da sentido y permite diseñar con más eficacia los programas de cooperación para aliviar la pobreza. Se trata de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el Objetivo 1, que es el que pretende eliminar y reducir al menos al 50% la situación de pobreza y de hambre en el mundo. Este objetivo es un objetivo que está relacionado con la Agenda 21 que se aprobó en la Cumbre de Río del año 92. Hay una parte importante de la cooperación internacional que se realiza a través de instituciones internacionales, la llamada cooperación multilateral, en la cual los países donantes transfieren recursos a algunas instituciones que se especializan en implementar, en asesorar o en transferir recursos a los países en desarrollo. Algunas de las más importantes relacionadas con la lucha contra la pobreza en el medio rural son la FAO, que tiene un centro de inversiones dedicado, entre otros temas, a la cooperación técnica. Hay que citar en el ámbito de América el papel que realiza el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. De todos los bancos de desarrollo, el más importante por el volumen de recursos es el Banco Mundial, que tiene una estrategia de desarrollo agrícola y rural, y existe una agencia especializada de las Naciones Unidas, que es el FIDA, que está especializada en el desarrollo de las zonas rurales. Después la Unión Europea tiene varios programas que están también destinados a la cooperación internacional y que tienen algunas líneas centradas en la pobreza en las zonas rurales. Podemos citar el Fondo Europeo de Desarrollo, dirigido a los países ACP, el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, la Política Europea de Vecindad y otros fondos que van dirigidos a algunas zonas en particular. España tiene también su propia política de cooperación internacional y dentro de esa política hay una línea prioritaria que es el desarrollo rural y agrícola y la lucha contra el hambre. Y en general, resumiendo, todas estas instituciones intentan priorizar las inversiones en el sector agrario, inversiones en servicios para el sector agrario e inversiones en programas sociales rurales. Por tanto, podemos concluir que la pobreza en el mundo es un problema que está extendido en todos los territorios, pero que tiene una especial incidencia en las zonas rurales de los países en desarrollo. Y, en segundo lugar, podemos concluir que existen instituciones que están involucradas en la cooperación internacional, que disponen de herramientas para luchar contra la pobreza agrícola y rural, pero que, como balance general, las inversiones son insuficientes, la coordinación de todas las iniciativas es baja y por tanto, la eficacia podría mejorarse. Para ampliar la información a aquellos que estén interesados, pues les presento una selección de algunos trabajos en los que podemos encontrar desde la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, un trabajo clásico del Banco Mundial del año 2008 sobre los problemas del desarrollo agrícola, evidentemente trabajos de la FAO y del FIDA relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la reducción de la pobreza en el medio rural, trabajos de la OCDE, que es la institución que coordina una buena parte de los esfuerzos de los donantes en materia de desarrollo, y finalmente la página de Internet de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Unión Europea, que canaliza una buena parte de los esfuerzos de los países comunitarios. Esto es todo por este tema y gracias por vuestra atención.